¿Alguna vez han sentido que la vida les hizo una broma cruel? Yo sí, y no sé si reír, llorar o simplemente agradecer que sigo aquí para contarlo. Mi nombre es Gregoria Linares, tengo 81 años y hasta hace poco pensaba que ya lo había visto todo en esta vida. Nací y crecí en Guanajuato, entre callejones de piedra y recuerdos que huelen a pan recién horneado y tierra mojada. Toda mi vida me consideré una mujer fuerte, con carácter, de esas que no se rinden fácilmente. Pero nada me preparó para el día en que escuché mi propio funeral desde dentro de un ataúd. Desde que cumplí los 70, la salud empezó a darme avisos. Que si la presión, que si el azúcar, que si las rodillas ya no aguantaban, pero siempre me levantaba, siempre salía adelante. Vivía sola en la casona que heredé de mis padres, una casa antigua con ventanas grandes y un patio lleno de bugambilias. A mis hijos los veía de vez en cuando. Ya saben cómo es esto. Cada quien con su vida, con sus problemas. Yo no los culpaba. Pensaba que así es la vida moderna. Rápida, egoísta, impaciente. Pero había algo que siempre me atormentaba. Un pensamiento que me quitaba el sueño. ¿Cómo sería mi muerte? ¿Sería tranquila, en mi cama, rodeada de mi familia? ¿O me iría sola, sin que nadie se diera cuenta? Desde niña tuve miedo a la oscuridad y al encierro. Mi abuela contaba historias de gente que moría y luego despertaba en el velorio. Yo siempre me burlaba, decía, eso no pasa, son cuentos para asustar a los niños. Pero, qué ironía, la vida o el destino me tenía preparada una lección tan brutal que hasta hoy me cuesta creer que no fue una pesadilla. Era una tarde común, calurosa. Me sentía un poco cansada, pero no era nada fuera de lo normal. Me senté en mi sillón favorito con una taza de café de olla y de pronto todo se volvió borroso. Sentí como si alguien apagara la luz de mi cuerpo. Ya no escuché nada, no vi nada, solo una especie de silencio profundo. Y ahí terminó todo para mí, o eso pensé. Lo siguiente que supe fue que estaba despertando, pero no en mi cama, ni en un hospital. Me desperté en la oscuridad absoluta. No podía moverme bien, sentía un peso encima, como si estuviera envuelta en algo. Mi respiración era débil, y cuando traté de hablar, apenas salió un suspiro. Fue entonces que escuché voces. Voces que no venían de dentro de mi cabeza, sino de afuera. Reconocí a mi hijo mayor, hablando con alguien. Decía algo que me heló la sangre. Bueno, ya está hecho. Mañana vemos lo de la casa. No podemos dejar que se pierda tiempo. Hay que venderla. ¿Vender mi casa? ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Intenté gritar, pero mi garganta no respondió. Mi mente estaba despierta, pero mi cuerpo no reaccionaba. Fue en ese momento que lo entendí. Me habían dado por muerta. Los siguientes minutos fueron eternos. Sentí un sudor frío recorrerme. Empecé a escuchar más voces, risas, murmullos. Me di cuenta de que estaba en mi propio velorio. Estaban velándome viva. Escuchaba cómo la gente comentaba lo tranquila que me veía, como si estuviera dormida. Alguien lloraba suavemente, creo que era mi nieta, la pequeña Mariana. Pero otras voces, las de mis hijos, sonaban frías, calculadoras. Uno decía que era mejor así, que al menos ya no sería una carga. Otro mencionaba que con mi muerte todo sería más fácil de repartir. ¿Pueden imaginar ese dolor? Estar viva, atrapada, escuchando cómo las personas que tú diste todo en la vida hablan de ti como si fueras un estorbo, como si tu muerte fuera una bendición para ellos. Yo quería llorar, quería mover mis manos, golpear el ataúd, pero no podía. Era como estar atrapada en una pesadilla sin final. Con cada palabra que escuchaba, sentía que algo dentro de mí se rompía. No solo me estaban enterrando viva físicamente, también estaban enterrando mi amor por ellos. Y sin embargo, lo peor aún no había llegado, porque mis queridos, lo que escuché después cambiaría mi vida para siempre. Antes de que la muerte me rozara, mi vida era tranquila, monótona quizá, pero mía.
Vivía en la misma casa donde nací, una casona antigua en el corazón de Guanajuato. Si cerrabas los ojos, podías escuchar el murmullo de la gente en la calle, el eco lejano de las campanas de la basílica y a veces los pasos de turistas en los callejones empedrados. Esa casa siempre fue mi refugio. Tenía un patio central lleno de macetas de barro, bugambilias trepando por las paredes y una fuente vieja que ya no funcionaba, pero que seguía adornando el lugar con su elegancia silenciosa. Me levantaba cada mañana antes del amanecer. El canto de los gallos me despertaba, como cuando era niña. Me ponía mi rebozo para cubrirme del fresco de la madrugada y caminaba hasta la cocina, que aún conservaba el olor a leña impregnado en las paredes. Encendía la estufa de gas con cuidado y preparaba mi café de olla con canela y piloncillo. Era mi pequeño ritual diario, ese momento en que me sentía acompañada por los recuerdos. A veces, mientras removía el café, me venían imágenes del pasado, de cuando mis hijos eran pequeños y corrían descalzos por el patio, riendo y jugando a las escondidas. Rogelio, el mayor, siempre fue más serio, responsable, pero también distante. Desde niño mostraba un brillo extraño en los ojos, un hambre de tener más, de poseer cosas. Armando, el de en medio, era todo lo contrario, risueño, flojo, encantador con las palabras, pero sin mucha voluntad para esforzarse. Y mi Julia era un pedacito de cielo, la más cariñosa, la que siempre me abrazaba y me decía, «Mamá, yo nunca me voy a ir de tu lado». Pero el tiempo es cruel. Los niños crecen, se casan, hacen su vida y uno se queda con las paredes vacías, con las voces que ya no se escuchan. Mi esposo, Vicente, murió hace más de 20 años. Era un hombre trabajador, pero de carácter duro. Trabajaba en las minas y siempre llegaba cansado, con las manos cubiertas de polvo y el rostro curtido por el esfuerzo. Nunca fue un hombre de muchas palabras dulces, pero en el fondo sabía que nos amaba. Cuando murió de un infarto fulminante, yo sentí que el mundo se me venía encima. Tenía que sacar adelante a los niños, pagar la escuela, la comida, todo con mis propias manos. Cosí para afuera, vendí pan, limpié casas ajenas. No me importaba el cansancio. Lo único que quería era darles un futuro mejor. Recuerdo tantas noches sin dormir, velando a Rogelio cuando le daba fiebre, preparando remedios caseros para la tos de Armando, haciendo muñecas de trapo para Julia. Di todo de mí, todo. Y siempre creí que, al final, mis hijos lo valorarían. Pero con el paso de los años, noté que el amor se enfriaba. Rogelio se volvió un hombre calculador, obsesionado con el dinero. Siempre hablaba de negocios, de inversiones, de cuánto valían las propiedades. A veces me visitaba, pero más que verme por cariño, parecía venir a revisar qué podía sacarle provecho. Armando, ay, Armando, nunca logró asentarse en la vida. Tenía trabajos que dejaba rápido, relaciones que no duraban. Venía a verme solo cuando necesitaba algo, un préstamo, un consejo, un lugar donde dormir. Y Julia, mi adorada Julia. Ella sí venía por cariño, pero la distancia con su esposo y sus propios hijos hacía que sus visitas fueran cada vez más esporádicas. De todos, la única que realmente me daba alegría era Mariana, la hija menor de Julia. Esa niña tenía un corazón puro. Cada vez que venía corría hacia mí con los brazos abiertos, se metía debajo de mi rebozo y me decía, «Abuela, cuéntame otra historia». Le encantaba que le hablara de las leyendas de Guanajuato, de los callejones misteriosos, de la historia del Callejón del Beso. Con ella me sentía viva otra vez. Mis días transcurrían lentos pero tranquilos. Me levantaba, barría las hojas secas del patio, alimentaba a mis 2 gatos, Tomás y Nieves, y luego me sentaba en el corredor a mirar el cielo. De vez en cuando venían las vecinas a tomar café, y hablábamos de cosas simples, la misa, las fiestas del pueblo, los rumores sobre la familia de tal o cual. Era una vida modesta, pero llena de pequeñas rutinas que me daban paz. Claro, la salud ya no era la misma. Tenía diabetes, presión alta, dolores en las rodillas. Había días en que apenas podía caminar sin sentir que las piernas me traicionaban.
Y en esos momentos de debilidad me asaltaba un pensamiento oscuro. ¿Qué pasará cuando me muera? No por mí, sino por lo que dejaría atrás. La casa, lo poco que había ahorrado. Siempre pensé que sería un apoyo para mis hijos, que serviría para que no les faltara nada. Nunca imaginé que ese mismo techo sería motivo de codicia. A veces me iba a dormir con el corazón apretado, pensando que mi muerte llegaría en silencio, que tal vez nadie se daría cuenta hasta días después. Me daba miedo la idea de morir sola, pero me consolaba diciéndome que, pase lo que pase, mis hijos me llorarían, me recordarían con amor. ¡Ay, qué ingenua fui! Esa tarde, antes del desmayo que cambiaría todo, estaba justamente mirando una fotografía enmarcada de mis 3 hijos. Me quedé observándolos largo rato, pensando en lo rápido que pasa la vida. Recuerdo que suspiré y le hablé a Dios en voz baja. Señor, gracias por lo que me has dado. Cuida de ellos cuando yo ya no esté. Tomé mi café, me senté en mi sillón favorito y sin darme cuenta, el sueño me venció. Pensé que solo sería un pequeño mareo, como los que ya había tenido otras veces. Pero no. Esta vez fue diferente. Todo se volvió oscuro. Todo se apagó. Yo no lo sabía entonces, pero ese era el comienzo de mi pesadilla. Porque en unas horas iba a descubrir que las personas que yo más amaba no sentían lo mismo por mí. Y que mi muerte, o lo que ellos creyeron que era mi muerte, iba a sacar a flote lo peor de ellos. Cuando abrí los ojos en aquella oscuridad absoluta, lo primero que sentí fue confusión. No sabía dónde estaba. Mi cuerpo se sentía pesado, como si estuviera atrapado bajo un montón de piedras. Intenté mover los dedos, pero apenas pude lograr un leve temblor. Mi garganta estaba seca, áspera, como si no tuviera saliva. Quise hablar, pero de mis labios solo salió un gemido débil, tan leve que ni yo misma lo escuché. Y entonces, las voces. Primero eran lejanas, como un eco, murmullos sin forma, como si estuviera soñando. Pero poco a poco se hicieron más claras. Reconocí la voz de Rogelio, mi hijo mayor. Sonaba serena, demasiado serena para estar en un funeral. Bueno, ya está hecho. Mañana tenemos que ir al notario para ver lo de la casa. No podemos perder tiempo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué ya estaba hecho? ¿Qué casa? Quise gritar su nombre, decirle que estaba viva, que me escuchara, pero no pude. Otra voz se sumó. Era Armando. Tenía ese tono burlón que siempre usaba cuando intentaba justificar algo. Pues sí, hermano, mejor así. La pobre ya estaba sufriendo. Y además, tú sabes que mantener esa casa es un gasto. No hay para qué alargar las cosas. Ahora podemos venderla y repartirnos lo que toque. Yo, la verdad, estoy urgido de dinero. Cada palabra era un golpe en el pecho. ¿Venderla? ¿Repartirse lo que toque? Sentí un calor extraño en el estómago, una mezcla de rabia y tristeza que no podía contener. Quise moverme, golpear las paredes que me encerraban, pero mi cuerpo seguía débil, paralizado. Y entonces escuché otra voz, más suave, con un temblor que me rompió el corazón. Era Mariana, mi nieta. No quiero que la entierren todavía. Por favor, mamá, espera. Siento que todavía está aquí. No sé por qué, pero siento que está viva. Ahí supe que Julia también estaba cerca. Escuché su suspiro, cansado, resignado. Ay, Mariana, ya pasó. La abuela está con Dios. No digas esas cosas, mi amor, que me pones más triste. Mariana sollozaba. Podía imaginarla con sus manitas pequeñas apoyadas en mi ataúd, con lágrimas cayendo sobre la madera. Si hubiera podido, la habría abrazado, le habría dicho, sí, mi niña, estoy aquí, no me dejes. Pero no podía. Mi voz seguía atrapada en mi garganta. Mientras tanto, afuera, las conversaciones seguían, más claras, más crueles. Hay que ser prácticos, Julia, dijo Rogelio con un tono cortante. La casa vale buen dinero. Además, tú ya tienes tu vida hecha en Querétaro. Armando y yo podemos venderla rápido, y a ti te damos tu parte. Así todos quedamos bien. ¿Y si Mariana? Julia dudaba,
Su voz sonaba confundida. Ella quiere venir, dice que no está lista para... Ya basta, Julia, interrumpió Armando con impaciencia. ¿Qué vas a hacer? ¿Dejar que una niña decida por ti? Además, si la vendemos ya, podemos pagar las deudas de Rogelio y las mías. Es lo mejor para todos. Me quedé helada. Deudas. Todo esto era por dinero. Yo, que había trabajado toda mi vida para darles techo, alimento, estudios. Yo, que había cosido ropa hasta dejarme la vista para que no les faltara nada. Y ahora ellos hablaban de mí como si fuera un mueble viejo que estorbaba. De pronto, escuché risas apagadas. 2 vecinas, creo. Pobrecita doña Gregoria. Al menos se fue tranquila. Quién sabe si alcanzó a despedirse bien de sus hijos. Y yo ahí, escuchando, estaba viva. Quise gritar, pero lo único que logré fue mover apenas los labios. Sentí que las lágrimas empezaban a resbalar por mis mejillas, aunque nadie podía verlas. El dolor físico era nada comparado con el dolor del alma. Era como si todo lo que había creído se desmoronara en cuestión de minutos. Siempre pensé que mis hijos me querían, que me valorarían aunque no vinieran tan seguido. Pero no. Lo único que les importaba era lo que podía dejarles. Las voces siguieron, cada vez más frías. Bueno, hay que apurarnos. El entierro es en 2 horas. Después de eso ya no hay vuelta atrás, dijo Rogelio. ¿Entierro? ¿Me iban a enterrar viva? Sentí pánico, un miedo tan profundo que no se puede describir. Me faltaba el aire, como si la misma caja me estuviera chupando el aliento. Empecé a mover las manos con todas mis fuerzas, pero solo logré un leve roce contra la tela. De repente, alguien golpeó suavemente la madera del ataúd. Era Mariana otra vez. Su vocecita resonó como un milagro. «Abuela, si todavía estás aquí, dame una señal, por favor». Yo sé que me escuchas. Yo intenté. Dios sabe que intenté. Moví los dedos, traté de empujar la tapa, pero mi cuerpo no me respondía. Lo único que salió de mi garganta fue un gemido ahogado que se perdió entre las voces. Julia suspiró. «Mi amor, ya vámonos. Hay que dejarla descansar». Y entonces escuché la frase que me partió el alma en 2. La dijo Rogelio con un tono que nunca olvidaré. «Bueno, al menos ahora podremos arreglar lo de la casa sin que nadie nos estorbe». Fue como si me clavaran un cuchillo. Estorbe. Yo, su madre, la mujer que les dio la vida, que los cuidó, que los alimentó, era un estorbo para ellos. Ese momento fue peor que cualquier enfermedad, peor que cualquier caída. Porque morí, sí, pero no físicamente. Morí en mi corazón. Murió la ilusión de haber criado buenos hijos. Murió la esperanza de que me quisieran como yo los quise. Quise cerrar los ojos y dejarme ir de una vez. Pensé, ¿para qué luchar? Si esto es lo que me espera, mejor terminar aquí. Pero entonces, la voz de Mariana volvió a sonar y con ella una chispa de vida. No quiero que la abuela se vaya, no todavía. Ahí entendí que, por ella, tenía que intentarlo. Tenía que aferrarme, aunque mis fuerzas fueran mínimas. Tenía que encontrar una forma de salir de ese infierno. Lo que no sabía era que lo peor aún estaba por llegar, porque lo que escucharía en los siguientes minutos revelaría secretos que nunca debí oír. No quería creerlo. Mi mente me gritaba que todo era un mal sueño, que en cualquier momento abriría los ojos y estaría en mi sillón, con mi café de olla humeante al lado. Me repetía, «Esto no está pasando, Gregoria, es una pesadilla, vas a despertar». Pero las voces afuera no desaparecían. Se escuchaban claras, cada vez más cerca de mí, y al mismo tiempo más lejanas en la esperanza. Podía sentir el murmullo de la gente que venía a despedirse, los pasos que crujían en el suelo, el aroma tenue de flores marchitas y velas consumiéndose. Era mi velorio. Mi corazón latía débilmente, pero yo lo sentía como un tambor dentro del pecho. Intenté mover mis manos con todas mis fuerzas, pero apenas logré rozar la tela interior del ataúd. Mis dedos parecían de plomo, torpes, inútiles.
Quise gritar, pero mi voz salió como un lamento ahogado que nadie escuchó. El aire dentro de esa caja era pesado, caliente, casi irrespirable. Cada vez que intentaba tomar una bocanada, sentía que mis pulmones no se llenaban por completo. Una sensación de asfixia comenzó a invadirme, lenta, pero segura. Y ahí me dio el verdadero terror. Me van a enterrar viva. La frase me golpeó en la mente como un relámpago. Quise tranquilizarme, decirme que alguien lo notaría, que Dios no permitiría algo tan horrible. Mariana insistirá, Julia entrará en razón, alguien lo impedirá, me repetía. Pero entonces escuché de nuevo a Rogelio. Ya es hora, cierren la caja. Tenemos que llevarla al panteón antes de que anochezca. Un golpe seco, el sonido de la tapa deslizándose para sellarme, y en ese instante, todo en mí se revolvió. Me aferré a recuerdos. Vi flashes de mi vida como si pasaran ante mis ojos en una película antigua. Vi a Rogelio, chiquito, cuando le enseñé a amarrarse las agujetas. Vi a Armando riendo con la boca llena de chocolate después de que le preparé su pastel favorito. Vi a Julia abrazándome cuando le cosí su primer vestido para la primaria. Y después, los vi ahora, adultos, traicionándome con sus palabras frías. Una voz interior me decía, «Acéptalo, Gregoria. Ya se acabó. No hay nada que hacer». Pero otra parte de mí, la que siempre fue fuerte, la que sobrevivió a la viudez, a las carencias, a las noches de hambre, gritaba, «No, no puedes rendirte ahora. Mariana te necesita. Hay alguien que todavía te ama. Lucha». Y entonces empezó mi pelea contra mí misma. Intenté mover un dedo, uno solo. «Vamos, Gregoria, mueve aunque sea un dedo». Y logré un temblor mínimo, casi imperceptible. Pero no bastaba. Tenía que hacer más. El sudor empezó a recorrerme la frente. Podía sentir mi corazón acelerarse y a la vez flaquear. Me concentré en mi respiración, lenta y dolorosa. Aspira, exhala, aspira, exhala. Pero el aire era cada vez más escaso. De pronto sentí que me levantaban. El ataúd se movió, lo cargaban. Escuché pasos, murmullos, llantos falsos mezclados con conversaciones triviales. «Qué bonita quedó la corona de flores. ¿Quién la mandó?» «La vecina, creo». «Oye, ¿supiste lo de la boda de la sobrina?» ¿Cómo podían hablar de cosas tan banales mientras me llevaban viva a mi tumba? Me estremecí al sentir el vaivén del ataúd. Cada movimiento me hacía más consciente de mi prisión. Golpeé débilmente con las manos, pero nadie notó nada. El ruido de los pasos y el murmullo de la gente ahogaban cualquier sonido que pudiera hacer. De pronto escuché la voz de Mariana, más cerca. «Abuela, por favor, si me escuchas, haz algo, dame una señal». Lo intenté. Lo juro por Dios que lo intenté. Moví mis labios, intenté emitir un sonido, y lo único que logré fue un suspiro tan leve que se perdió en el aire. Entonces sentí la primera palada de realidad. Literal. El ataúd fue colocado en la carroza fúnebre. Escuché el ruido del motor, el traqueteo del camino empedrado. Cada sacudida era un recordatorio. Me estaban llevando al panteón. Durante el trayecto, mi mente empezó a jugar conmigo. Por momentos pensé, quizás sí estoy muerta. Quizá esto es el tránsito hacia el otro lado. Y por otros sentía cada latido, cada dolor, cada respiración, y sabía que seguía viva. Me acordé de las historias que mi abuela contaba cuando yo era niña. Historias de gente que moría y luego despertaba en el velorio. Siempre pensé que eran cuentos para asustar, pero ahora entendía que eran advertencias. Y recordé su frase: «Lo peor no es morir, niña. Lo peor es morir y saber que todavía estás aquí». Llegamos. Lo sentí. Se detuvieron. Escuché cómo abrían las puertas de la carroza. Más voces, más pasos. El sonido del viento en el panteón, los rezos de un sacerdote. «Señor, dale el descanso eterno a tu hija Gregoria Linares». Descanso eterno. Yo no quiero descanso eterno, quiero vivir.
Un temblor recorrió todo mi cuerpo. Era como si el alma luchara por aferrarse al mundo. Intenté una vez más mover las manos, los pies. Logré un leve golpe contra la madera. ¿Lo escuchó alguien? No lo sé. Afuera, el sacerdote seguía hablando. Porque polvo eres y en polvo te convertirás. No, no, no. De repente, escuché algo que me devolvió una chispa de esperanza, el llanto desconsolado de Mariana. «¡No la entierren! ¡No la entierren! ¡Por favor, esperen!». La niña gritaba, pero su voz era opacada por los murmullos de consuelo de los adultos. Julia la abrazaba, intentando calmarla. «Shh, mi amor, ya está en paz». ¿En paz? Estaba viva. Era mi última oportunidad. Sabía que, si cerraban esa tumba, todo terminaría. Saqué fuerzas de donde no había y empujé con las manos. Emití un sonido gutural, un gemido ronco, casi animal. Y entonces, silencio. Algo cambió. Afuera, alguien se detuvo. ¿Escucharon eso?, dijo una voz desconocida, quizá un trabajador del panteón. Mi corazón se aceleró. Sí, sí, me escucharon. Pero entonces Rogelio habló con frialdad. No escucharon nada. Fue el viento. Vamos a terminar de una vez. Y ahí sentí cómo mi mente empezaba a rendirse. Un pensamiento oscuro se filtró. Quizá es mejor morir. Quizá es mejor no despertar. Pero entonces escuché la voz de Mariana, gritando más fuerte que nunca. «La abuela está viva. Lo juro, está viva. Déjenme abrir la caja». Ese grito fue como un rayo de luz en la oscuridad. Y supe que todavía tenía que luchar, aunque me quedara un hilo de vida. Lo que pasó después cambió el destino de ese día, y el mío. Nunca en mi vida había sentido una soledad tan profunda como la que sentí en ese momento. Y no hablo de la soledad de estar sin compañía. Hablo de esa soledad que te atraviesa el alma cuando entiendes que nadie, absolutamente nadie, puede escucharte ni ayudarte. Allí estaba yo, dentro de una caja de madera, rodeada de silencio, escuchando apenas los murmullos de la gente que supuestamente había ido a despedirse de mí. El olor a flores marchitas y cera de velas impregnaba el aire, y aunque la caja estaba cerrada, yo podía percibir esa mezcla de fragancias dulzonas y húmedas que solo existen en un funeral. El primer golpe de realidad llegó cuando escuché el crujido de la tapa sellándose por completo. Fue un sonido sordo, casi ceremonial, pero para mí significó el principio del fin. Mi corazón latió tan fuerte que sentí que iba a estallar, pero al mismo tiempo cada latido era más débil, como si mi cuerpo estuviera entregándose poco a poco. Intenté mover mis dedos otra vez. Apenas lograba un temblor, como una caricia inútil contra la tela del ataúd. Intenté gritar, pero solo salió un suspiro ronco, débil, ahogado. Era como si mi voz se quedara atrapada en mi garganta, sin fuerzas para salir. Y mientras yo luchaba por aferrarme a un hilo de vida, afuera la vida seguía. Escuchaba los pasos, las conversaciones bajas, los sollozos, y entonces, otra vez, las voces que más temía escuchar. «Bueno, ya está, ¿no? Terminemos con esto para que podamos organizarnos», dijo Rogelio, mi hijo mayor, con ese tono práctico, frío, que siempre usaba cuando hablaba de dinero. «Sí, cuanto antes cerremos este asunto, mejor. Yo ya estoy cansado de todo esto», respondió Armando, con un suspiro fingido de cansancio. Yo los escuchaba y no podía creer que eran mis hijos. Mis hijos. Los mismos a quienes cargué en mis brazos, a quienes limpié las rodillas raspadas, a quienes alimenté con sacrificio. ¿Dónde estaban los niños que me decían, «Mamá, no me dejes», cuando tenían miedo? Ahora parecían dos desconocidos hablando de mí como si fuera un mueble viejo que estorba. Y entonces escuché lo que nunca debí oír. «Menos mal que no alcanzó a cambiar el testamento», murmuró Rogelio. ¿Te imaginas si lo hubiera dejado todo a Julia o a la mocosa de Mariana? Ni me lo digas, rió Armando, esa risa burlona que siempre me molestó. Si hubiéramos esperado un mes más, seguro lo hacía,
Por eso te dije que había que presionarla, para que no siguiera con esas ideas raras de proteger a la niña. Me quedé helada. ¿Presionarla? ¿Habían hecho algo para acelerar mi caída? Mi mente empezó a girar. Recordé aquella visita extraña de Rogelio unos días antes de mi desmayo, cuando insistió en darme unas pastillas para la presión. Recordé cómo me sentí mareada después de tomarlas, y de pronto un pensamiento me golpeó como una pedrada en el pecho. ¿Habían hecho algo para provocarlo? No quería creerlo. No podía creerlo, pero las palabras seguían cayendo como puñaladas. Mira, hermano, yo necesito mi parte rápido. Ya sabes cómo estoy de deudas. Si vendemos la casa en un buen precio, en menos de 2 semanas podemos repartirnos todo. Julia que se conforme con lo que le toque y si no le gusta, que se aguante. Sí, y que la niña se quede con los recuerdos. Total, es solo una chiquilla. Ni modo que entienda de herencias. Yo quería gritar. Quería golpear la madera hasta romperla. Eran mis hijos, mis propios hijos. Todo el amor, todas las noches en vela, todos los sacrificios que hice, todo reducido a esto. Un botín. Entonces escuché la vocecita de Mariana, mi ángel, la única que parecía sentir algo real por mí. Mamá, por favor. Yo siento que la abuela todavía está viva. No la entierres. No la entierres. Podía imaginarla con su carita llena de lágrimas, aferrada al ataúd, rogando. Y Julia, mi hija, tratando de calmarla con una voz quebrada. Mi amor, ya es tarde. La abuela está con Dios. Hay que dejarla descansar. No, yo sé que está viva, insistía Mariana. Su voz era como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Pero Rogelio, otra vez, aplastó esa chispa con su voz autoritaria. Ya basta. Es solo una niña que no entiende. Tenemos que seguir. No podemos alargar esto más. Ese silencio después de sus palabras fue como un cementerio. Ni Julia dijo nada. Nadie se atrevió a contradecirlo. Fue ahí cuando sentí por primera vez el verdadero abandono. Porque una cosa es morir, y otra muy diferente es saber que estás viva y que nadie quiere escucharte. Me invadió un dolor tan profundo que no era físico, era del alma, una sensación de vacío, de ser invisible para todos. Me acordé de mi madre, de cómo pasó sus últimos días sentada en su sillón mirando por la ventana, esperando visitas que a veces no llegaban. En ese momento entendí su tristeza. La soledad del viejo es la peor de todas. La caja se movió. Me estaban levantando. Podía sentir el vaivén mientras la cargaban hacia el coche fúnebre. Cada sacudida me recordaba que estaba perdiendo tiempo. Luego sentí el traqueteo del camino empedrado. Afuera, la gente seguía conversando como si nada. Escuché risas, comentarios triviales. Qué rápido se nos fue doña Gregoria. Sí, pobrecita. Al menos dejó una buena casa a sus hijos. Ojalá la cuiden, aunque dicen que piensan venderla. Cada frase era un clavo más en mi corazón. Nadie, salvo Mariana, estaba realmente triste. Yo era solo un trámite, un paso más en sus vidas. Llegamos al panteón. Lo sentí. El aire cambió, más frío, más húmedo. Escuché el murmullo del viento, las campanas de la iglesia cercana. El sacerdote comenzó a rezar. Señor, dale el descanso eterno a tu hija Gregoria Linares y brille para ella la luz perpetua. Quise reír y llorar al mismo tiempo. ¿Descanso eterno? Yo no quería descanso. Quería vivir. Y entonces, el sonido que más me aterró. El roce del lazo bajando la caja a la fosa. Un sonido lento, pesado. Sabía que era el final. En cualquier momento, caería la primera palada de tierra. Mis manos sudaban. Mi respiración se aceleró. Intenté de nuevo moverme. Empujé con las últimas fuerzas de mi cuerpo. Logré apenas un golpe débil contra la madera. Nadie lo escuchó. Sentí que la tierra empezaba a caer. ¡Pum! ¡Pum! Cada puñado era como un golpe directo a mi pecho.
El sonido sordo de la tierra contra la madera retumbaba en mi cabeza como un martillo. Fue entonces cuando hablé con Dios, no con palabras porque no podía, pero con mi alma. Señor, si este es mi final, recíbeme. Pero si todavía tengo algo que hacer, si todavía me queda un propósito, por favor, no me abandones. Mándame una señal, un milagro, lo que sea. Por un momento sentí paz, una calma extraña, como si mi cuerpo empezara a aceptar el destino. Pensé, tal vez así debe ser, tal vez es mi hora. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme, escuché la voz de Mariana de nuevo. Esta vez no era un llanto, era un grito desesperado, tan fuerte que casi pude verlo atravesar el aire. «¡La abuela está viva! ¡Déjenme abrir la caja!». Hubo un silencio tan profundo que pude sentir cómo el ambiente cambiaba. Julia tartamudeó algo, como si dudara. «Hermano, quizá deberíamos revisar». «¡No!», gritó Rogelio furioso. «No vamos a hacer el ridículo. Está muerta, ¿me escucharon?». «¡Muerta!». Ese grito fue como un balde de agua fría. Él estaba decidido. Quería que me enterraran, sin dudas, sin pausas. Y ahí comprendí lo más terrible. Él no solo quería mi muerte, la necesitaba. Ese pensamiento me dio rabia. Una rabia que encendió algo dentro de mí. Y con esa rabia vino una decisión. No me iba a rendir. No mientras Mariana estuviera ahí. No mientras todavía quedara una persona que me amara. Y entonces, algo pasó. Algo que cambiaría el destino de ese día. En medio de la oscuridad absoluta, cuando la tierra ya empezaba a caer sobre mí, creí que ese sería el último sonido que escucharía en la vida. Cada palada retumbaba como un trueno dentro de la caja. Pum, pum. Era un ritmo lento, inevitable, como el latido de una muerte anunciada. Mi mente empezaba a rendirse. Era como si algo dentro de mí dijera: «Ya está, Gregoria, ya no hay vuelta atrás. Suelta». Y por un instante, lo confieso, sentí una paz extraña, como si mi cuerpo cansado quisiera dejar de luchar. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de dejarme ir, escuché la voz de Mariana, tan fuerte, tan llena de vida que atravesó todas mis sombras. «La abuela está viva. Déjeme abrir la caja». Ese grito fue como un rayo de luz en una caverna oscura. Mi corazón, que estaba a punto de rendirse, dio un salto. Sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo, un instinto primitivo que me gritaba: «¡Lucha, Gregoria! ¡Lucha por ella!». Hubo silencio afuera, un silencio incómodo, espeso. Escuché a Julia tartamudear, insegura: «Hermano, quizá deberíamos revisar. Mariana insiste mucho y no perdemos nada con…». Pero Rogelio la interrumpió de inmediato, su voz dura, casi un rugido: «¡No! Ya basta con esas tonterías. Está muerta. ¿No lo entienden? ¡Muerta! Mariana es solo una niña confundida». Julia guardó silencio. Se escucharon algunos murmullos de las personas presentes, y luego la voz suave del sacerdote: «Tal vez la niña necesita tranquilidad. Abrir la caja podría darle paz». Por un segundo tuve esperanza. Alguien más lo sugería. Pero Rogelio volvió a aplastar esa chispa. «No, padre. No vamos a profanar el descanso de mi madre solo por caprichos. Terminemos esto de una vez». Mi sangre hirvió. Fue un calor inesperado, una furia que me llenó de fuerza. Él quería que me enterraran, sabía que estaba viva, y de pronto entendí que ya no era solo ignorancia, era intención. Rogelio necesitaba que yo muriera. Esa rabia me hizo encontrar un rincón escondido de energía dentro de mí. Era como si mi cuerpo, al borde del colapso, despertara para un último intento. Cerré los ojos y me concentré en cada parte de mi cuerpo. «Vamos, Gregoria, mueve algo, lo que sea». Intenté con los dedos primero, uno, apenas uno, y logré moverlo. Luego, los demás. Sentí un cosquilleo en las manos. Después, intenté con los pies. Un leve espasmo. «Sí, puedo».
Tomé aire. Dolía, pero todavía podía respirar, aunque fuera poco. Entonces, con toda mi alma, reuní lo que me quedaba y solté un sonido. No era un grito, era un gemido ronco, bajo, gutural. Un ruido que salió desde lo más profundo de mi garganta. Afuera, alguien se detuvo. ¿Oyeron eso?, preguntó una voz masculina, asustada. Mi corazón saltó. Sí, sí, me escucharon, pero Rogelio, siempre Rogelio, respondió rápido, cortante. Fue el viento. Estamos en el panteón, es normal. No alarguen esto. Quise llorar. Incluso escuchándome, él quería callarme. Entonces escuché el llanto desgarrador de Mariana. Ella no se rindió. La escuché, yo la escuché. Abuela, estoy aquí, no la entierren. Y luego, por primera vez, Julia habló con decisión, su voz quebrada pero firme. Rogelio, basta, ábrela. Yo también escuché algo. El ambiente se tensó. Silencio, murmullos. El sacerdote intervino de nuevo. Es mejor asegurarnos. No perdemos nada con revisar. Si está muerta, seguirá estándolo. Pero si no... Me quedé inmóvil, esperando. Cada segundo era eterno. Afuera había un caos de susurros, discusiones. Rogelio exhaló fuerte, molesto. «Está bien, pero que quede claro que esto es solo para calmar a la niña». Sentí cómo detenían las paladas de tierra. El sonido cambió. Alguien removía la tierra que ya habían echado. Luego, pasos apresurados. Manos sobre la tapa. Mi corazón latía tan rápido que me mareaba. Se escuchó el chirrido de las bisagras al aflojarse. Y entonces, un resplandor. La tapa se movió, apenas unos centímetros, pero para mí fue como si el mundo entero se abriera. La primera cara que vi fue la de Mariana. Sus ojitos rojos de tanto llorar. Se inclinó hacia mí y gritó. La abuela movió los labios. «¡Está viva! ¡Viva!». Julia se acercó, pálida como un papel. «Mamá, ¿me escuchas? Mamá, soy yo, Julia. Si estás viva, mueve algo, por favor». Reuní las últimas fuerzas que tenía y apenas levanté un dedo. Fue un movimiento mínimo, pero suficiente. Julia gritó. «¡Se movió! ¡Está respirando! ¡Ayuden, rápido!». Se escucharon más voces, pasos apresurados, manos que me rodeaban. Sentí aire fresco entrar por primera vez en horas, pero no todos reaccionaron igual. Vi la cara de Rogelio, fría, sin emoción, mientras murmuraba apenas audible. «Esto no puede estar pasando». Su mirada me lo dijo todo. No estaba feliz de verme viva. Estaba aterrado. Yo apenas podía respirar. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. Mi voz seguía atrapada, pero mis ojos se abrieron y buscaron a Mariana. Le sonreí débilmente. Ella me tomó la mano y susurró. «Te lo prometí, abuela. No iba a dejar que te fueras». Julia lloraba, abrazándome sin tocarme demasiado, como si temiera romperme. «Tranquila, mamá, te vamos a sacar de aquí, vas a estar bien». En ese momento sentí una mezcla de emociones. Alivio por estar viva, gratitud por Mariana y Julia, y al mismo tiempo un dolor profundo por ver la cara de mis hijos varones, llenos de incomodidad, no de amor. Me sacaron del ataúd con cuidado. Mi cuerpo estaba débil, pero sentí la brisa del panteón y supe que aún no era mi hora. Mientras me colocaban en una camilla improvisada, escuché cómo Rogelio murmuraba a Armando. «Esto nos va a traer problemas. Tenemos que pensar qué hacer». Incluso en ese momento, su preocupación no era por mí. Era por ellos. Y ahí, mientras respiraba el aire fresco, entendí que aunque había sobrevivido físicamente, algo dentro de mí había muerto para siempre. La confianza en mis propios hijos. Pero también supe algo más. Dios me había dado una segunda oportunidad, y no iba a desperdiciarla. Me llevaron al hospital de emergencia. Apenas respiraba, mi pulso era débil, y los médicos se movían rápido entre gritos y órdenes. «Necesitamos oxígeno, vamos, rápido». Yo escuchaba todo desde un lugar extraño, como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi alma estuviera flotando, cansada. Sin embargo, poco a poco fui volviendo.
la luz blanca de la sala, el olor a desinfectante, los rostros difusos y, entre ellos, los ojos de Mariana, llenos de alivio y amor. Pasaron horas. Me estabilizaron. Me pusieron sueros. Me revisaron. Y finalmente, ya más consciente, logré decir mi primera palabra. Fue un susurro, casi inaudible. Gracias. Mariana me apretó la mano. Julia lloraba a mi lado, pero Rogelio y Armando no estaban. Se habían ido. Esa ausencia me dijo más que 1000 palabras. No les importaba si vivía o moría. O mejor dicho, les molestaba que viviera. Pasaron 2 días hasta que pude hablar con más claridad. Julia me cuidaba en silencio, sin hacer preguntas. Mariana no se separaba de mí. Una tarde, cuando ya estaba más fuerte, pedí ver a todos mis hijos juntos. Llámales. Necesito hablar con ellos. Julia dudó, pero al final los contactó. Vinieron a verme, aunque no todos con la misma actitud. Julia entró primero, con los ojos rojos de tanto llorar. Detrás de ella, Mariana, que no me soltaba la mano. Y por último, Rogelio y Armando, con expresiones serias, casi molestas. El ambiente se cargó de tensión. Yo los miré a todos, uno por uno. Mi voz era débil, pero firme. Escúchenme bien. Los recuerdo. Los escuché a todos. No estaba muerta. Rogelio se puso rígido. Armando desvió la mirada. Julia se cubrió la boca con las manos. Sí. Los escuché en el velorio. Escuché cada palabra. Escuché cómo hablaban de vender mi casa antes de que mi cuerpo estuviera frío. Escuché cómo me llamaron carga. Cómo se alegraron de que ya no estorbara. Mi voz temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Y tú, Rogelio, escuché cuando dijiste que era mejor así, que ya podías pagar tus deudas. Escuché cuando dijiste que no debía cambiar el testamento. Él apretó la mandíbula. Mamá, estás confundida. Seguro alucinabas. Estabas mal. No sabes lo que dices. ¡No mientas!, grité con la poca fuerza que tenía. Te escuché claro. No eran alucinaciones. Yo estaba viva y querías que siguiera muerta. Julia intervino, llorando. Mamá, yo no sabía nada. Te juro que no. La miré y supe que decía la verdad. Julia no estaba en el plan, pero Rogelio y Armando, ellos sí. Armando intentó justificarse. Mamá, entiende, nosotros estábamos desesperados, teníamos problemas y... Problemas que no justifican traicionar a quien les dio la vida. Lo interrumpí. El silencio se volvió pesado. Rogelio al fin habló, pero su tono era seco, sin remordimiento. ¿Y qué esperabas? Toda la vida nos diste lo justo, pero nunca más. Siempre con tus favoritismos para Julia, siempre guardando todo para ti. ¿Para qué querías esa casa? Para morirte sola allí. Era lógico que, cuando murieras, nosotros decidiéramos qué hacer con ella. Sus palabras fueron como cuchillos. Me miraba con desprecio, como si yo fuera una carga incluso viva. No es favoritismo, Rogelio, es amor, algo que tú olvidaste hace mucho tiempo. Amor, rió amargamente. ¿Y el amor nos pagaba las cuentas? No, mamá, la realidad es otra. Y si hubieras muerto como se suponía, todo sería más fácil. Julia lo miró horrorizada. ¿Qué estás diciendo, Rogelio? ¿Cómo que, como se suponía? Yo también lo miré, esperando que se corrigiera. Pero no. Me sostuvo la mirada, desafiante. Lo que escuchaste. Era cuestión de tiempo. Solo se adelantó un poco. Un escalofrío me recorrió. ¿Lo había provocado? ¿Habían hecho algo para que yo me desmayara aquel día? Armando le dio un codazo, nervioso. «¡Cállate! ¡No sigas!». Julia se llevó las manos a la cabeza. Mariana lloraba, confundida. «¿Qué hicieron?», pregunté, apenas conteniendo las lágrimas. «¿Qué me diste aquel día, Rogelio?». Él no respondió. Bajó la vista. Ese silencio dijo todo. Julia se levantó de golpe, indignada. «No puede ser. Dime que no es cierto, Rogelio. Dime que no le hiciste nada». Pero él no habló. «Querías matarme, Rogelio.
dije, sintiendo un nudo en la garganta. Me diste esas pastillas, ¿verdad? Dijiste que eran para la presión, y yo confié en ti. Armando intentó salvarlo. No, no fue así. Solo queríamos que descansaras. Descansar eternamente, grité con la fuerza de mi rabia. Julia lloraba desconsolada. Mariana me abrazaba, intentando darme calor, y yo sentí una mezcla de dolor y determinación. Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo. Luego hablé despacio, pero cada palabra fue como una sentencia. Escúchenme bien, los dos. Dios me dio una segunda oportunidad, y no voy a desperdiciarla. Ya no soy la mujer que confiaba ciegamente. Se acabó. No volverán a tocar un solo centavo mío, no volverán a pisar mi casa. Rogelio me miró con odio. No puedes hacer eso. Sí puedo, y lo haré. Hoy mismo cambiaré mi testamento, y si quieren demandarme, háganlo. Pero sepa Dios, y todos aquí presentes, que ya no tienen madre, al menos no para ustedes. Julia se levantó, furiosa, y empujó a sus hermanos. ¡Lárguense! ¡Ahora! Ustedes no tienen derecho ni a mirarla. Rogelio dudó un segundo, luego salió sin mirar atrás. Armando lo siguió, cabizbajo. Cuando la puerta se cerró, el silencio fue abrumador. Julia se arrodilló a mi lado, llorando. Mamá, perdóname. Yo no sabía nada. Te juro que no sabía. Le acaricié el cabello. Lo sé, hija. Lo sé. No todos son iguales. Miré a Mariana. Ella me sonreía entre lágrimas. Te salvé, abuelita. Te lo prometí. La abracé débilmente. Sí, mi niña. Tú me devolviste la vida. Y ahora voy a hacer lo que tengo que hacer. En ese momento tomé una decisión. No solo iba a sobrevivir. Iba a rehacer mi vida, proteger a quienes sí me amaban y asegurarme de que la traición no quedara impune. Y lo primero sería cambiar mi testamento y mi destino. Después de que Rogelio y Armando salieron de la habitación, el aire quedó cargado. Podía sentir el temblor de Julia, aún de pie junto a mi cama, y los sollozos suaves de Mariana abrazada a mi brazo. El silencio era tan denso que me costaba respirar. No había tiempo que perder. Sabía que mientras más esperara, más riesgo corría. Rogelio no se iba a quedar tranquilo. Si era capaz de intentar enterrarme viva, era capaz de cualquier cosa para terminar lo que empezó. Al día siguiente, con la ayuda de Julia, llamé a un abogado de confianza que había asesorado a mi difunto esposo años atrás. Se llamaba Don Ricardo, un hombre mayor, de voz pausada pero firme. Cuando llegó al hospital, yo todavía estaba débil, pero mi mente estaba más clara que nunca. Doña Gregoria, qué situación tan terrible. Me alegra verla viva. Dígame, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero cambiar mi testamento, y quiero hacerlo hoy mismo. Julia me miró sorprendida. Mamá, ¿ahora? Aún no te has recuperado. Ahora, Julia, no puedo esperar. Quiero dejar todo en orden antes de que Rogelio y Armando intenten algo más. Don Ricardo asintió. Sacó los documentos necesarios y empezó a redactar. Yo le dicté con calma. La casa, la única propiedad que tengo, será para Julia y para Mariana. Nadie más. Ellas son las únicas que merecen algo de mí. Julia lloraba en silencio, apretando mi mano. Mariana sonreía débilmente, sin entender del todo, pero sintiendo que era algo importante. Cuando terminé de firmar, sentí un alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima, pero mi tranquilidad duró poco. Esa misma tarde, Rogelio apareció en el hospital. Entró sin saludar, con el ceño fruncido. Armando lo seguía, mirando hacia el suelo. Rogelio cerró la puerta y se acercó a mi cama. Así que ya empezaste a mover tus fichas. Lo miré fijamente, sin miedo. Sí. Y si creías que me ibas a callar, Rogelio, te equivocaste. Él sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era fría, casi burlona. ¿De verdad crees que esto termina aquí? Sí, termina aquí.
porque ya no tienes ningún poder sobre mí. Todo está arreglado legalmente. Tú y Armando no recibirán nada. Hubo un silencio pesado. Rogelio respiró hondo, como conteniéndose. Luego se inclinó hacia mí, bajó la voz y dijo algo que me heló la sangre. ¿Y si te digo que lo que pasó aquel día no fue casualidad? Sentí que mi corazón se detenía. ¿Qué hiciste?, pregunté con un hilo de voz. Rogelio me miró directo a los ojos. Te di una ayudita, mamá. Esas pastillas no eran para la presión, eran para dormir profundamente. Solo queríamos que descansaras, para siempre. Julia gritó. «¡Rogelio! ¿Qué estás diciendo?» Armando se acercó, nervioso. «¡Cállate, Rogelio! ¡Estás loco!» Pero Rogelio siguió, implacable. ¿Y sabes qué es lo mejor, mamá? Nadie te va a creer. Todos piensan que fue un accidente, un desmayo. No tienes pruebas. Y aunque las tuvieras, ¿qué? Vas a mandar a la cárcel a tu propio hijo. Me quedé en silencio. Por un momento sentí que me faltaba el aire. Julia lloraba, descontrolada. Mariana abrazaba mi brazo, confundida, con miedo. Pero entonces, Rogelio cometió un error. «Y si no fuera por esa mocosa», dijo mirando a Mariana, «ya estarías bajo tierra y nosotros libres de problemas». Julia lo empujó con furia. «No te atrevas a hablar así de mi hija. Sal de aquí ahora mismo». Rogelio retrocedió, pero antes de irse, dejó escapar la frase que reveló todo. «Esto no ha terminado. Si no es por las buenas, será por las malas». Y se fue, dejando la amenaza flotando en el aire. Armando se quedó un momento, con los ojos vidriosos. Me miró y susurró. «Perdóname, mamá. Yo no quería llegar tan lejos. Fue idea de él. Yo solo». Julia lo interrumpió, furiosa. «Tú también eres culpable. Lárgate con él». Armando bajó la cabeza y salió sin decir más. El cuarto quedó en silencio. Julia cayó de rodillas junto a mi cama, temblando. «Mamá, tenemos que denunciarlo. Tenemos que hacer algo». Yo respiré hondo. Tenía dos caminos: seguir callando, por ser mi hijo, o hacer justicia, aunque me doliera en el alma. Sí, pero no será con rabia, será con inteligencia. Julia me miró confundida. «¿Qué quieres decir?» «Voy a hacer que Rogelio se delate solo. Él piensa que ganó, pero no. Esta vez, no». En ese momento supe que no podía quedarme de brazos cruzados. Dios me había dado una segunda oportunidad no solo para vivir, sino para abrir los ojos y protegerme de quienes se decían mi familia. Pasaron unos días. Me recuperé un poco más. Y entonces, con ayuda de don Ricardo, el abogado, empecé a mover hilos. No solo cambié el testamento, también inicié un proceso para dejar constancia legal de mi estado de salud, mis declaraciones y los nombres de quienes me habían intentado perjudicar. Pero lo más inesperado ocurrió una semana después. Un día, Julia llegó con una caja de documentos que había encontrado en la casa de Rogelio. Los papeles estaban mal guardados, como si él hubiera olvidado destruirlos. Y allí, entre recibos y notas, había algo que nos dejó helados: recibos de un farmacéutico. Con la compra de un medicamento sedante, a nombre de Rogelio Linares. Julia se tapó la boca. «Mamá, esto prueba que él planeó todo. Yo tomé esos papeles con manos temblorosas. Era la prueba que nunca imaginé encontrar, pero no era lo único. También había cartas de cobradores, avisos de embargo. Rogelio estaba hundido en deudas, y Armando también. Ambos necesitaban dinero urgente. Mi casa era la salida. Ese hallazgo cambió todo. Ya no era solo mi palabra contra la de ellos. Había evidencia. Me quedé mirando esos documentos largo rato. Y entonces comprendí algo más profundo. Mi supuesto accidente no fue un impulso desesperado. Fue un plan, frío, calculado. Ese descubrimiento no solo me llenó de rabia, me llenó de claridad. «Julia», le dije con calma, «vamos a terminar con esto. Ya no por mí, sino por Mariana, para que ella sepa que en esta familia también hay justicia».
Julia asintió, decidida. Y así empezó la verdadera batalla. No era solo contra Rogelio y Armando, era contra años de silencios, de ceguera emocional, era contra mi propio dolor de madre, pero estaba lista, porque si algo entendí al despertar en ese ataúd, es que a veces hay que morir simbólicamente para renacer con fuerza. Cuando todo terminó, cuando Rogelio y Armando salieron de mi vida como si fueran dos sombras que ya no podían herirme más, me quedé en silencio. Un silencio tan largo que podía escucharse el eco de mis propios pensamientos. Volver a casa después de todo aquello fue como caminar entre fantasmas. Cada rincón de mi hogar me hablaba. La cocina, donde preparé miles de comidas con amor, parecía más vacía. El patio, que siempre estuvo lleno de risas de mis hijos, ahora era solo un espacio silencioso con bugambilias marchitas. La fuente vieja, sin agua, se veía como un símbolo de todo lo que se había secado en mi vida. Me senté en el sillón donde me desmayé aquel día. Lo miré y por un instante sentí miedo, como si pudiera volver a pasar. Cerré los ojos y recordé la sensación de caer, de perder el control, de creer que mi vida se apagaba. Recordé también la oscuridad del ataúd, los murmullos traicioneros de mis hijos, el grito desesperado de Mariana, y aunque ya estaba a salvo, ese recuerdo me oprimía el pecho como una piedra pesada. Pensé en Rogelio, en cómo era cuando pequeño. El niño serio, responsable, que siempre me ayudaba a cargar las bolsas del mercado. El que una vez, con apenas 8 años, me prometió que siempre me iba a cuidar. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se convirtió en un hombre frío, capaz de envenenar a su propia madre para quedarse con una casa? Me preguntaba si el mundo lo corrompió, o si siempre estuvo ahí esa ambición silenciosa. Pensé en Armando. Él siempre fue cariñoso, sí, pero flojo, desordenado, como si nunca tomara nada en serio. Quizá por eso se dejó arrastrar por Rogelio. No sé si él hubiera tenido el valor de hacerlo solo, pero lo siguió. Y eso, de algún modo, duele igual, porque a veces la traición no viene solo de quien planea, sino de quien calla y permite que ocurra. Luego pensé en Julia, mi niña dulce, que siempre quiso hacer las cosas bien, la que se casó con un hombre que no la valoró y aún así siguió adelante. Ella no me falló. Ella lloró conmigo. Ella me cuidó en el hospital. Ella fue la única que, junto a su hija, se mantuvo en el lado correcto. Y entonces entendí algo. No todos los hijos son iguales. La maternidad es una siembra, sí, pero cada semilla germina distinto. Mientras acariciaba el sillón, recordé a mi propia madre. En sus últimos años, yo también la veía sola, mirando por la ventana. Siempre decía, cuando seas vieja, sabrás quién te ama de verdad. Y cuánta razón tenía. De joven, uno cree que el amor es eterno, que la familia siempre estará ahí. Pero cuando envejeces, descubres la verdad. Algunos solo esperan lo que dejarás, no lo que eres. Me dolió aceptar que parte de mi vida fue una mentira, que el cariño que creía incondicional era en realidad un cálculo. Pero, al mismo tiempo, me sentí agradecida por haberlo descubierto a tiempo, porque lo peor no es morir, lo peor es vivir engañada hasta el final. En los días que siguieron, pasaba horas mirando el cielo desde el patio, observaba las nubes moverse despacio y pensaba en la muerte. Siempre la había temido. Desde niña me daban escalofríos las historias de gente que volvía del velorio. Me reía de esas leyendas, pero en el fondo me inquietaban. Y mira la ironía. Terminé viviendo mi propia leyenda. Morí y volví. Y en ese volver comprendí que la muerte física no es la única que existe. Hay otras muertes. La muerte de la confianza, la muerte de la ingenuidad, la muerte del amor por quienes te traicionan. Yo ya no era la misma Gregoria que se sentó en ese sillón con un café inocente aquella tarde. Había renacido. Pero renací distinta, más fuerte, más clara, más consciente. Pensé mucho en el perdón. ¿Podría perdonarlos? No lo sé. Tal vez con el tiempo.
Porque el perdón no es para ellos, es para una misma. No quiero cargar con odio. No quiero que su veneno me siga consumiendo. Pero perdonar no significa olvidar ni permitir. Y eso lo tengo claro. No los dejaré volver a hacerme daño. Julia y Mariana me daban consuelo. Todos los días me visitaban, me traían flores, me hablaban de cosas lindas para distraerme. Mariana, con su voz suave, me decía: «Abuela, ya estás a salvo, yo siempre te voy a cuidar». Y esas palabras eran como un bálsamo, porque entendí que todavía hay amor verdadero, que no todo estaba perdido, que incluso en medio de la traición hay luz. Una tarde, mientras peinaba a Mariana en el corredor, me miró con curiosidad y me preguntó: «Abuela, ¿por qué el tío Rogelio es malo?». Me quedé callada. ¿Cómo explicarle a una niña que la maldad no siempre es evidente? Que a veces la gente que más te debería amar es la que más daño te hace. Al final solo le dije: «Porque a veces, mi niña, las personas olvidan lo que es importante. Se ciegan por cosas que no valen nada. Y cuando eso pasa, se pierden». Ella asintió, como si entendiera a su manera. Y me abrazó. Con el tiempo, fui entendiendo también algo sobre mí. Yo me descuidé. Me olvidé de protegerme. Me entregué tanto a ser madre que olvidé ser mujer, ser persona. Y cuando una se olvida de sí misma, se vuelve vulnerable. Les di todo a mis hijos, pero nunca puse límites, nunca dije no, nunca me detuve a mirar si ellos realmente me valoraban. Creí que el amor era suficiente. Y el amor es hermoso, pero no basta. Hay que poner límites. Hay que enseñarles que una madre también es humana, que también merece respeto. Y yo no lo hice. No justifico lo que hicieron. Nunca tendrá justificación. Pero aprendí la lección más dura de mi vida. No toda la gente que te llama madre te ama como madre. Y eso hay que aceptarlo para poder seguir adelante. También entendí que la riqueza, las casas, los bienes, son solo cosas. No valen más que la vida. Y sin embargo, fue por esa casa, por esas paredes, que casi pierdo mi último aliento. Qué ironía, ¿no? Pasé la vida cuidando ese hogar para mis hijos, y al final, ese mismo hogar fue el motivo de la traición. Ahora miro todo distinto. Ya no me importa si esa casa queda para Julia o para Mariana o si un día la venden. Lo que importa es que quienes la cuiden lo hagan con amor, no con codicia. Cuando rezo por las noches, le pido a Dios que me dé paz. No pido más años de vida, ni riquezas, ni justicia humana. Solo pido paz. Porque después de todo lo que viví, aprendí que la paz interior es el tesoro más grande que podemos tener. Y aunque sé que el tiempo me seguirá doliendo, aunque sé que cada vez que piense en Rogelio y Armando habrá una espina clavada en mi corazón, también sé que debo seguir. Porque tengo a Julia, tengo a Mariana y me tengo a mí misma. Hoy me miro al espejo y veo una mujer distinta, más vieja, sí, más cansada también, pero más fuerte, porque he pasado por el infierno y he vuelto. Y ahora nada ni nadie podrá doblegarme otra vez. A veces para volver a vivir hay que morir un poco. A veces para abrir los ojos hay que ver la oscuridad. Y yo ya la vi, y no pienso regresar a ella. Hoy estoy aquí, contándoles todo esto, no porque quiera revivir el dolor, sino porque siento que mi historia puede servirle a alguien. Porque sé que allá afuera hay muchas personas mayores como yo, que viven confiadas, que creen que su familia siempre estará para cuidarlas, y no siempre es así. Después de todo lo que pasó, me di cuenta de que la vida, a esta edad, se vuelve un espejo que te devuelve todo lo que diste, pero también lo que los demás decidieron recibir o ignorar. Yo di amor, di cuidado, di sacrificio. Algunos lo valoraron, otros lo despreciaron, y no puedo cambiar eso. Cuando camino por mi casa ahora, la veo diferente. Ya no es solo una casa, es un testigo. Las paredes guardan secretos, las habitaciones susurran recuerdos. En la sala, todavía puedo escuchar las risas de mis hijos cuando eran pequeños.
En la cocina siento el aroma del pan recién horneado que preparaba para ellos en sus cumpleaños. En el patio veo las sombras de los juegos, de las carreras, de los abrazos. Todo eso sigue ahí, pero también está la mancha de lo que hicieron, de lo que quisieron hacerme. A veces me siento en la mecedora que está junto a la ventana y me quedo mirando el atardecer. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Mariana no hubiera insistido? ¿Si Julia no hubiera escuchado sus súplicas? ¿Si Dios no me hubiera dado esta segunda oportunidad? Entonces un escalofrío recorre mi cuerpo, porque sé que habría sido enterrada viva. Habría escuchado el último puñado de tierra sellando mi tumba y jamás habría podido contar mi verdad. Y es ahí cuando siento la necesidad de hablar, de contarle al mundo que esto pasa, que a veces los más cercanos pueden ser los más peligrosos, que el peligro no siempre viene de fuera, sino de dentro, de los que crees que te aman. No les voy a mentir, todavía duele. Cada noche, antes de dormir, siento una punzada en el corazón al recordar el rostro frío de Rogelio, la mirada evasiva de Armando. Me duele saber que en algún momento ellos me vieron no como su madre, sino como un obstáculo, una llave para sus propios problemas. Es un dolor que no se va, aunque lo intente. Pero también aprendí que en medio de la oscuridad siempre hay luz. Y mi luz es Julia. Mi luz es Mariana. Ellas me recuerdan que no todo está perdido, que incluso en las familias rotas hay piezas que valen la pena rescatar. Mariana, con sus manos pequeñitas, fue más valiente que todos los adultos que estaban en ese velorio. Ella no se dejó convencer por las palabras de Rogelio, no se quedó callada. Su amor puro salvó mi vida. Y Julia, ella demostró que siempre estuvo de mi lado, aunque la distancia a veces nos separara. Por eso tomé decisiones. Cambié mi testamento, sí, pero no por venganza. Lo hice para proteger a quienes realmente me aman, para que Mariana y Julia tengan un futuro seguro, para que Rogelio y Armando entiendan que las acciones tienen consecuencias, aunque sean tus propios hijos. No crean que fue fácil. Como madre, tomar esas decisiones es como arrancarse un pedazo del alma, porque una parte de mí todavía recuerda al Rogelio niño, al Armando sonriente, y duele. Duele mucho. Pero aprendí que amar no significa permitir. Amar también es poner límites. Amar también es decir hasta aquí. Con el tiempo supe más cosas. Supe que Rogelio siguió insistiendo con amenazas, que Armando, arrepentido, terminó confesando a algunos familiares lo que habían planeado. Y aunque las leyes a veces son lentas, al menos ya hay un registro, ya hay evidencia. Ellos ahora viven con miedo, no yo. Ellos son los que cargan la vergüenza, no yo. A veces me preguntan si me arrepiento de haber confiado tanto, y la verdad es que no. Porque yo fui quien fui, y di lo que sentí. Si ellos no supieron valorar, ese es su castigo. Yo no voy a dejar que su maldad me quite la paz. Hoy vivo más tranquila, no porque olvide, sino porque acepté. Acepté que no puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo decidir cómo vivir lo que me queda. Y ¿saben algo? Aunque me enterraron simbólicamente, aunque me quisieron silenciar para siempre, renací más fuerte. Renací con ojos nuevos. Renací con la certeza de que valgo más que una herencia, más que una casa, más que cualquier bien material. Aprendí a escuchar mi voz interior, esa que me decía que no me rindiera, que siguiera moviendo los dedos en la oscuridad, que intentara una y otra vez hacer un sonido, aunque fuera débil. Porque siempre hay alguien que puede escuchar. Siempre hay alguien que puede salvarte. Y si alguien que está viendo este video está pasando por algo parecido, si sientes que estás solo, que tu familia no te ve, que te han traicionado, quiero decirte que no es el fin, que mientras respires hay esperanza, que siempre hay una segunda oportunidad para abrir los ojos y empezar de nuevo. A veces hay que morir un poco para valorar la vida. Yo morí en ese ataúd. Morí al escuchar las voces de mis hijos traicionándome. Morí cuando cayó la primera palada de tierra. Pero esa muerte me hizo despertar.
Me hizo ver quién realmente me ama, quién realmente merece estar en mi vida. Por eso te hablo a ti, que me escuchas ahora. Cuida a quienes te cuidan. Ama a quienes te aman. No des por hecho que siempre tendrás tiempo para demostrarlo. Y sobre todo, no permitas nunca que te entierren en vida, ni con mentiras, ni con indiferencia, ni con traiciones. Yo soy Gregoria Linares. Sobreviví a mi propio entierro. Sobreviví a la traición más cruel. Y aquí estoy, viva, con el corazón remendado, pero fuerte. Y si esta historia llega a alguien que hoy se siente invisible, por favor, escucha esto. Tú importas. Siempre habrá alguien que te escuche. Siempre habrá una luz, aunque parezca que todo es oscuridad. Porque la vida, aunque frágil, siempre nos da una segunda oportunidad para renacer. Y yo soy prueba de eso. Y ahora dime, si tú hubieras estado en mi lugar, ¿a quién le habrías dado una segunda oportunidad?